Hola, pues el día de hoy vamos a hablar de lo que son los cristales y su clasificación por simetría cristalina. Esencialmente, nosotros podemos dividir a los sólidos en aquellos que son justamente amorfos y cristalinos, dentro de los cuales los amorfos no van a tener una distribución ordenada y los cristalinos van a tener una distribución ordenada, la cual me va a permitir lo que sería justamente la parte de ciertas características asociadas a ese material. Por ejemplo, esta calcita óptica donde nosotros podemos ver una hoja de papel al fondo, va a tener dos líneas dibujadas y si nosotros nos fijamos en la línea vertical, observamos que la luz que atraviesa justamente a esta calcita óptica pues no tiene ninguna desviación. Sin embargo, si nosotros vemos la línea horizontal, podemos observar un efecto de birrefringencia donde nosotros tenemos que la luz se está separando en dos caminos diferentes y por eso vemos justamente duplicada esta línea. Por lo tanto, nosotros podemos ver justamente que aquí va a depender de la dirección de propagación, en este caso de los fotones que están atravesando este material, y así justamente varias propiedades mecánicas, eléctricas u ópticas pueden diferir en función justamente de la dirección de propagación sobre estos respectivos cristales. La primera parte comienza justamente cuando nosotros tenemos tres vectores fundamentales. En estos tres vectores fundamentales vamos a tener un origen compartido y con este origen compartido nosotros vamos a tener justamente lo que serían los seis parámetros de red, A, B, C y alfa, beta y gamma, en donde por variación justamente de estos respectivos parámetros nosotros vamos a tener justamente lo que serían los que se conocen como los siete sistemas cristalinos, los que van a ser ortonormales, que quiere decir que tienen todos sus ángulos igual a 90 grados, van a ser justamente lo que es la parte del cúbico, el tetragonal y el ortorrómbico. En este caso, pues vamos a tener que en el cúbico A, B y C son iguales, en el tetragonal C es diferente y en el ortorrómbico A, B y C son diferentes entre sí. Luego, el monoclínico, como su nombre lo indica, va a tener un ángulo que es justamente beta, que va a ser diferente de 90 grados, lo que sería la parte del romboédrico, donde vamos a tener que A, B, alfa, beta y gamma son iguales, pero diferentes de 90 grados. Y luego podemos hablar del sistema hexagonal, donde el eje C va a ser diferente y vamos a tener que gamma va a ser de 120 grados y el triclínico donde A, B, C, alfa, beta y gamma van a ser completamente diferentes y los ángulos de igual manera van a ser diferentes de 90 grados. Nosotros podemos observar justamente que si hablamos de un sistema bidimensional, vamos a tener justamente lo que serían estas cinco tipos y mencionamos esto justamente las anteriores pues eran redes tridimensionales en este caso porque cuando nosotros apilamos lo que sería las redes bidimensionales, vamos a construir lo que se conocen como las 14 redes de Bravais. Estas 14 redes de Bravais son justamente variantes dentro de las cuales pues nosotros vamos a tener justamente lo que serían estas respectivas celdas unitarias y son completamente reducibles. Es muy importante observar que estas son realmente abstracciones dentro de las cuales pues vamos a tener justamente al interior moléculas las cuales van a tener una cierta distribución. Por ejemplo, esta que tenemos en pantalla de fondo negro es justamente un átomo amarillo al centro, seis átomos verdes que lo están rodeando. Este sería justamente un cristal respectivo a lo que es un sistema cúbico centrado en el cuerpo. Vamos a ver que en los vértices de este paralelepípedo también vamos a tener justamente estas unidades moleculares. Los otros tres átomos verdes que le faltan aquí es justamente porque son respectivamente de otra celda unitaria. Algo que también es muy importante mencionar es que no necesariamente en los vértices de estas redes de Bravais vamos a tener justamente lo que serían átomos, como por ejemplo en este sistema ortorrómbico, donde nosotros podemos ver justamente que la estructura cristalina esencialmente es una red. Este paralelepípedo en líneas blancas que podemos ver aquí es justamente uno de los 14 tipos que acabamos de mencionar y como podemos ver en los vértices no hay justamente átomos, pero si nosotros tomamos esta unidad ortorrómbica fundamental y la repetimos en todas las direcciones, obtenemos justamente una estructura cristalina como la derecha que tiene justamente 8 celdas unitarias. La base son todos estos átomos que están justamente al interior de lo que sería este respectivo cristal y que al repetirse pues se genera justamente esta estructura cristalina. Pero nosotros tenemos que agregar justamente la simetría para continuar con la clasificación. Ya tenemos 7 sistemas cristalinos, 14 redes de Bravais, y si nosotros agregamos simetría puntual, en simetría puntual vamos a incrementar a 32 grupos puntuales de simetría. Las operaciones que nosotros vamos a tener va a ser justamente la parte de una respectiva rotación, en donde vamos a tener un eje, por ejemplo, en este caso, este eje que aparece aquí, en donde este número me va a indicar justamente el número de grados que va
a generar la rotación, que va a tener de rotación este correspondiente objeto. Y entonces, pues nosotros vamos a ver en este caso que al ser un subíndice 3, vamos a tener que se va a generar una rotación de 120 grados. En este caso, pues sería 360 entre 3 y eso es lo que me va a generar justamente una rotación de 120 grados, ya sea en el sentido contrario de las manecillas del reloj o en el sentido de las manecillas del reloj. Si nosotros tuviéramos un 2, pues sería una rotación de 180 y así sucesivamente nosotros podemos observar los grados que se va a estar rotando justamente este objeto. Otra operación que nos podemos encontrar es justamente lo que nosotros llamamos planos espejo o planos de simetría. En este caso, justamente de lo que serían estos planos de simetría, como su nombre lo indica, nosotros vamos a tener un plano que va a cortar a nuestro cristal y me va a generar dos secciones, las cuales justamente van a tener una configuración especular. Por ejemplo, en este caso podemos observar cómo en este caso cada uno de estos espejos, al agregar justamente lo que sería su respectivo plano, las dos secciones que se generan tienen justamente esta construcción justamente especular. También podemos tener lo que se llaman las rotaciones justamente impropias, en donde estas rotaciones impropias pues es una combinación justamente de lo que sería estas dos operaciones que acabamos de mencionar. Vamos a tener justamente un eje a través del cual se va a generar una rotación y un plano al que se le va a generar justamente lo que sería su respectivo plano espejo. Entonces, pues esta rotación impropia es una combinación de una rotación y luego justamente de un plano de simetría. Entonces, nosotros podemos observar justamente cómo esta molécula, en este caso, al tener un subíndice 4, va a ser una rotación de 90 grados, va a rotar en 90 grados a través del eje y luego las dos secciones que está dividiendo el plano van a tener una construcción especular. También tenemos la operación que se le conoce como centro de inversión. En el centro de inversión, justamente al centro de un cristal, nosotros vamos a tener que los átomos, al tomar dirección de lo que sería este centro, en este caso este punto verde que acaba de aparecer, nosotros vamos a tener justamente como todos los átomos de este cristal pasan por lo que sería justamente este punto al centro y tienen un análogo en lo que sería el otro extremo. Por ejemplo, este átomo que tenemos aquí, al atravesar por este punto verde, llega a la posición de este átomo que está en la parte de abajo, así todos los 8 que tenemos en los extremos, y por lo tanto este cristal tiene justamente un respectivo centro de inversión. Finalmente, de esta parte podemos mencionar lo que es justamente la parte de la operación de identidad. Todos los objetos van a tener justamente lo que sería esa respectiva operación de identidad, que es una rotación justamente de 360 grados. Entonces, con esto nosotros generamos 32 grupos puntuales de simetría y que va a agruparme justamente a lo que sería por número y por tipo de operaciones dentro de lo que serían justamente estos 7 sistemas cristalinos, lo que quiere decir que los grupos puntuales van a pertenecer a alguno de estos 7 sistemas cristalinos. Si nosotros agregamos otras dos operaciones, en este caso traslacionales, lo que vamos a generar justamente sería ya en la clasificación máxima de 230. La primera operación es el que se conoce como un eje de tornillo. Este eje de tornillo justamente es una combinación entre una rotación y una traslación. Ahora ya no vamos a hablar de simetría puntual, sino de simetría espacial y agregamos la operación traslación. En este caso vamos a tener una rotación, por ejemplo, de 180 grados que me indica este 2 que está justamente en esta parte y nosotros podemos observar que posteriormente a la rotación vamos a generar una traslación. El subíndice que tenga este número me está indicando lo que sería esta respectiva traslación. En este caso sería el número que aparece en subíndice dividido entre el número grande. Entonces, en este caso quedaría un medio. Entonces, quiere decir que es una rotación de 180 grados y una traslación de un medio. Si nosotros verificamos la rotación de este cristal y vemos esta sección amarilla, cuando nosotros generamos la rotación y luego la traslación de un medio, entonces podemos ver cómo estas dos secciones son completamente equivalentes. Y luego podemos hablar de planos de deslizamiento, donde los planos de deslizamiento justamente corresponden con la combinación de una parte especular y luego una respectiva traslación. Por ejemplo, de esta celda unitaria, y tengo una ampliación, nosotros vemos justamente cómo aplicamos esta forma especular a lo que sería esta imagen y luego si nosotros comparamos lo que sería la sección original con una sección trasladada un medio en dirección del eje C,
podemos corroborar efectivamente cómo estas dos operaciones, esta operación me ha generado dos secciones completamente equivalentes. Los planos de deslizamiento pueden ser axiales en un solo eje, diagonal en dos o en tres ejes y diamante en los cuales pues tendremos traslaciones, por ejemplo, de un cuarto. Y con esto nosotros generamos justamente la clasificación máxima de 230 grupos espaciales, en donde cada uno de los cristales que pertenezcan a alguno de estos grupos van a tener tanto el mismo número como el mismo tipo de operaciones de simetría. Entonces, de esta manera, pues nosotros vamos a tener justamente que me va a servir para poder clasificarlos. Y esta es una característica muy importante porque justamente, por ejemplo, los que tenemos aquí, a pesar de que son bastante diferentes, podemos ver, por ejemplo, que el cobre que tenemos a la izquierda tiene únicamente 4 átomos al interior de la celda unitaria y luego este que tiene cromo y que tiene carbono tiene 116 átomos al interior de la celda unitaria. Sin embargo, estos tres que tenemos en pantalla pertenecen al mismo grupo espacial, lo que quiere decir que estos tres objetos, estos tres cristales, tienen tanto el mismo número como el mismo tipo de operaciones de simetría y por lo tanto tienen justamente esa correspondiente equidad dentro de lo que sería pues esta clasificación. Ambos pertenecen al mismo grupo. El número de operaciones va a variar desde uno, en que es justamente un triclínico hemiédrico, donde solamente tiene una operación identidad, hasta 48, que es justamente los sistemas que tienen el mayor número de operaciones de simetría. Gracias por su atención.